5 cartas, planear la organización del gobierno y la artillería, el número de botones de un abrigo y conferencias en un día. Los momentos de relax de Napoleón eran muy breves. Le gustaban los baños calientes y ordenaba a su ayuda de cámara que le rociara con agua de Colonia. A Napoleón le gustaba mucho el agua de Colonia. Se lavaba cuidadosamente los dientes. En aquella época no había pasta de dientes, pero lo hacía con mucho cuidado. Cuidaba mucho su aspecto personal. Las exquisiteces le aburrían. Prefería el pollo cocido con cualquier tipo de salsa y los macarrones con queso parmesano. La verdad es que no era un sibarita. No se preocupaba de lo que comía y comía muy rápido. Sus cenas duraban 15 o 20 minutos, mientras que el resto de la gente tardaba 2 horas y media. Como miembro de familia corsa, convirtió a sus hermanos y hermanas en miembros de la realeza. Luis se convirtió en rey de Holanda, José en rey de Nápoles y Jerónimo en rey de Westfalia. Necesito a mi familia para estabilizar mi dinastía, decía. Si distribuyera los tronos de acuerdo al mérito, tomaría unas decisiones diferentes. Hizo a su hermana Carolina reina, a Paulina princesa y a Elisa duquesa. A su madre la recompensó con el título de Madame Mère. Napoleón siempre sintió un gran respeto por su madre. Siempre había sido el niño de su madre, incluso cuando se nombró emperador. Ella estaba encantada con su éxito, pero temía que no durara mucho tiempo. Se dice que solía decir con su acento corso: durará mientras dure. Mientras Napoleón pasaba largos meses de campaña lejos de Francia, Josefina pasaba el tiempo en Malmaison. No se encontraba cómoda viviendo en los palacios de las grandes familias reales. No estoy preparada para tanta grandeza, decía. Me siento como el fantasma de la reina preguntándome qué hago en su cama. Malmaison fue el refugio de Josefina. Allí cuidaba sus jardines, importaba plantas exóticas, árboles y flores de todo el mundo. Aunque Napoleón ya no era un joven inexperto, intoxicado por sus exóticos encantos, se seguía sintiendo muy atraído por ella. Me considera, le contó Josefina a una amiga, uno de los rayos de su estrella. Napoleón encontró en Josefina a una mujer con la que hacer realidad todos sus deseos. Era una emperatriz admirable. Se complementaban perfectamente. Como decía Napoleón, yo gano las guerras y ella se gana el corazón de la gente. Josefina parecía cada vez más enamorada, aunque ambos discutían con frecuencia. Él le echaba en cara que gastara casi 1 millón de francos al año solo en ropa. Ella estaba celosa de su amante. Pero él hacía el amor de la misma manera que comía, a toda velocidad. Mi amante, decía, no ocupa mis sentimientos. Es una cuestión de poder. No podía entender por qué Josefina se enfadaba. Se toma las cosas demasiado en serio, decía. Siempre piensa que voy a dejar de quererla. ¿No puede entender que el amor no es para mí? Parece que no tenía demasiadas necesidades sexuales. En cualquier caso, tuvo amantes porque era lo que se hacía en la época. Era normal que los soberanos tuvieran amantes. Tuvo relaciones esporádicas y Josefina se enteraba de todas. Al final, con el tiempo,
crearon una gran camaradería. Habían alcanzado la cima juntos. Si Josefina le hubiera dado un hijo, él hubiera sido el hombre más feliz del mundo. Cuando 1806 estaba a punto de terminar, Napoleón seguía en guerra. Austria y Prusia se habían rendido, pero los rusos, cubiertos de sangre en Austerlitz, y Gran Bretaña, potencias mundiales en el mar, seguían siendo peligrosos enemigos. Contra Inglaterra hizo una guerra económica, un bloqueo continental, prohibiendo a los países europeos que comerciaran con las islas británicas. Para vencer a Rusia, marchó con sus soldados hacia Polonia. La justificación de Napoleón era que había que hacer la guerra contra los adversarios y vencerlos a toda costa. Si alcanzaban Polonia, haría que los rusos capitulasen, y eso era lo que él pretendía. Napoleón estaba en Varsovia cuando quedó atónito por las noticias de un ataque sorpresa ruso. Se retiró primero a Eylau, a 230 kilómetros de la frontera rusa. Luego a la vecina Friedland. La matanza en las dos batallas fue devastadora. 70.000 soldados franceses y rusos murieron o fueron heridos. Ya no es un combate, escribió un general ruso al zar. Es una carnicería. El ejército de Napoleón estaba destrozado y diezmado. El ejército del zar estaba destruido. Alejandro dudaba sobre el siguiente paso. Cuando Alejandro I pensaba qué hacer tras la batalla de Friedland, su hermano Constantino dijo: Señor, si consideras la idea de luchar contra los franceses, deberías darle a cada soldado un arma y dejar que se pegara un tiro en la cabeza. El resultado sería el mismo. El 25 de junio de 1807, Alejandro viaja a Tilsit, en la frontera occidental del Imperio ruso, para hablar de paz con el emperador de Francia. Para personificar su similar estatus, se encontraron en un brezal en el centro del río Niemen, la frontera entre Rusia y Europa. Cuando el zar se encontró con Napoleón, tenía un objetivo en mente: encontrar una solución pacífica que le beneficiara. Y lo primero que le dijo en francés a Napoleón fue: Señor, odio a los ingleses mucho más que usted. Y Napoleón dijo: entonces, podemos acordar la paz. Los términos de la paz de Napoleón fueron generosos. No exigió ningún territorio ruso. A cambio, el zar aceptó convertirse en aliado de Francia, unirse al bloqueo continental y negarse a comerciar con Gran Bretaña. Napoleón quería tener a este aliado y estaba preparado para sacrificarse por ello. La alianza entre Rusia y Francia, dos grandes imperios, obligaría a los ingleses a acordar la paz. Finalmente, habría paz en Europa. Solo 10 días antes se habían estado matando. Ahora los dos viejos enemigos actuaban como viejos amigos. El zar y Napoleón pasaron muchas horas juntos, pasando revista a sus respectivos ejércitos, recompensando con medallas a los soldados de ambos bandos.
Tras 2 semanas, los dos hombres parecían haber creado un fuerte vínculo entre ellos. Napoleón estaba hechizado con Alejandro, al que describía como especialmente atractivo, como un héroe con todas las gracias de un amable parisino. El zar parecía sentir mucho respeto por Napoleón y por su gran poder. Cuando se despidieron, Napoleón estaba convencido de que había convertido al zar en un amigo y aliado. Intentó seducir a Alejandro. Intentó agradarle. Le elogió mucho. Napoleón era un gran seductor. Si Alejandro fuera una mujer, escribió a Josefina, le convertiría en mi amante. Ese fue el gran error de Napoleón. Pensó que realmente había caído bien a Alejandro. Lo que Napoleón no entendió fue que éste nunca cumpliría su promesa. Pero para Napoleón, la paz de Tilsit parecía el momento más glorioso para él y para su imperio. Volvió a París en julio de 1807 rodeado de grandes celebraciones. Francia se alegró de la firma del tratado entre las dos grandes potencias. Una vez más, la paz en Europa parecía asegurada. En 1807, el imperio de Napoleón se extendía desde la costa atlántica hacia las estepas de Rusia, desde el Mar del Norte al Mediterráneo. Gobernaba a 70 millones de personas, franceses, italianos, holandeses, alemanes y polacos. No había habido un imperio tan grande desde los tiempos de Roma. Orgulloso de su poder, soñó con unir a toda Europa bajo las leyes francesas. La derrota de Rusia y Prusia fue tan abrumadora que Napoleón estaba asombrado por el éxito. Nunca había imaginado tal hazaña. Empezó a pensar que podía hacer cualquier cosa. Su estrella había alcanzado la cumbre. En aquel momento empezó a creer que era infalible, una especie de superhombre, alguien protegido por el destino, por su famosa estrella. Tenía un poder absoluto en Europa y su orgullo era enorme, porque era un antiguo teniente de artillería que había llegado a lo más alto. La ambición nunca está satisfecha, escribió una vez Napoleón, incluso en la cumbre de la grandeza. Con 38 años, embriagado de poder, el gobernador más famoso de Europa se empeñó en otra conquista más. Sería un error fatal. Se lavaba cuidadosamente los dientes. En aquella época no había pasta de dientes, pero lo hacía con mucho cuidado. Cuidaba mucho su aspecto personal. Las exquisiteces le aburrían. Prefería el pollo cocido con cualquier tipo de salsa y los macarrones con queso parmesano. La verdad es que no era un sibarita. Necesito a mi familia para estabilizar mi dinastía, decía. Si distribuyera los tronos de acuerdo al mérito, tomaría unas decisiones diferentes. Hizo a su hermana Carolina reina, a Paulina princesa y a Elisa duquesa. A su madre la recompensó con el título de Madame Mère. 5 cartas. Planear la organización del gobierno y la artillería, el número de botones de un abrigo y conferencias en un día. Los momentos de relax de Napoleón eran muy breves. Le gustaban los baños calientes y ordenaba a su ayuda de cámara que le rociara con agua de colonia. A Napoleón le gustaba mucho el agua de colonia.
No se preocupaba de lo que comía y comía muy rápido. Sus cenas duraban 15 o 20 minutos, mientras que el resto de la gente tardaba 2 horas y media. Como miembro de familia corsa, convirtió a sus hermanos y hermanas en miembros de la realeza. Luis se convirtió en rey de Holanda, José en rey de Nápoles y Jerónimo en rey de Westfalia. Napoleón siempre sintió un gran respeto por su madre. Siempre había sido el niño de su madre, incluso cuando se nombró emperador. Ella estaba encantada con su éxito, pero temía que no durara mucho tiempo. Se dice que solía decir con su acento corso: durará